Buenas noches, soy Viviana Álvarez, bienvenidos a Azteca Opinión. Los acontecimientos nacionales e internacionales de mayor relevancia son puestos en contexto por Jaime Sánchez Uzarrey. No te pierdas el capítulo de esta noche. El trabajo legislativo se ha acelerado en los últimos meses. Es momento de revisar qué hacen y en qué nos afectan las nuevas leyes. Es hora de Cámara Libre. El PRI aprobó la reforma política, pero esta ley podría convertirse en un elemento en su contra. ¿Quieres saber por qué? Acompáñanos en la dirección correcta, Periférico 1313. La seguridad alimentaria es uno de los temas que más preocupan a la gente del campo. Alejandro Monteagudo Cuevas, presidente ejecutivo de Agrobio México, nos habla de cómo afecta a la billetera de todos nosotros. No te pierdas la programación de Azteca Opinión o, si lo prefieres, puedes consultar nuestras acostumbradas redes sociales. Soy Viviana Álvarez, comenzamos. Beatriz Zavala, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Eres Jaime. diputada por el Partido de Acción Nacional. Así es. Fuiste senadora en el sexenio pasado y tienes una larga carrera política. Así es, y ahora soy secretaria en la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados. Bueno, el tema que nos ocupa es justamente la reforma en telecomunicaciones. Ya ha sido muy publicitada. Obviamente hay una serie de avances muy importantes, muy significativos en términos de competencia. Sí, así es. En realidad nosotros votamos a favor en lo general la reforma de telecomunicaciones porque hay una serie de beneficios para los ciudadanos y los usuarios, por ejemplo, en telefonía. El hecho de que tú puedas cambiar de compañía en 24 horas, que puedas conservar tu número telefónico, que puedas conservar el saldo de tu prepago hasta por 2 años y ser abonado, que puedas consultar tu saldo sin costo adicional, una serie de beneficios que van directamente que benefician a los bolsillos de los ciudadanos, porque la comunicación es muy necesaria el día de hoy. Bueno, y el otro ¿no? tema evidente es que es una reforma que va a alentar la competencia en un sector que estaba claramente dominado por 2 empresas, ¿no? Absolutamente. Hoy se abre la posibilidad de otras empresas en televisión. Va a haber una mayor diversidad, facilidades para que el usuario tenga acceso a más comunicación. El famoso Most-Carry, Most-Off, que es un término técnico, quiere decir que la televisión abierta no tendrá ningún costo cuando es transmitida en la televisión de paga y que a su vez la televisión abierta podrá permitir que la televisión de paga pues transmita sus señales. Seguramente habrán otros canales de televisión, habrá más derecho a las audiencias, eso me parece también, o sea, al público que tendrá derecho a saber sus contenidos con anticipación, si se mueven, si no se mueven, horarios. Habrá, por ejemplo, mayor apertura para el derecho de réplica, habrá, por ejemplo, traducción al español, habrá señas especiales. ¿Cómo traducción al español? Sí, cuando se requiera, pues habrá una traducción simultánea. En resumen, si quisiéramos definir esta reforma en términos de mayor competencia y beneficios para los usuarios, no hay ninguna duda. En términos generales, es muy positiva y se requería para los ciudadanos y para activar la comunicación. Y es una reforma que fue prácticamente cocinada ya en lo esencial. Bueno, digamos, dejando de lado la reforma constitucional por el Partido de Acción Nacional y por el Partido de Revolución Institucional, en lo esencial, ¿no es cierto? Efectivamente, así es. Desde la reforma constitucional hasta esta la hemos estado trabajando. Podemos decir que no es una reforma exclusivamente del gobierno federal o del PRI o de algún otro partido político. Ahí estuvimos nosotros, la trabajamos de manera conjunta y logramos muchos cambios antes de que se dieran las votaciones en el Congreso. Finalmente la izquierda se quedó al margen, bueno, porque así eligió. Pues finalmente habían dicho que iban a ir a favor y luego fueron en contra todo. Oye, pero hay, bueno, no necesariamente tendría que haber, pero hay un aspecto negativo en esta reforma, ya se ha dicho, es el que tiene que ver con la cooperación entre las empresas y la autoridad. Se refiere a retención de datos, se refiere a localización de celulares, se refiere a la suspensión de señales en Internet. ¿Por qué nos explicas cada uno de estos elementos? Con muchísimo gusto, porque este es un capítulo muy delicado,
con el que nosotros estuvimos en contra y que hicimos las reservas necesarias para poder votar estos aspectos en contra. Estamos hablando del capítulo de colaboración con la justicia, así se llama, artículos 189, 190, y tiene 3 elementos, Jaime, muy delicados y muy graves para el ciudadano. 1, la retención de datos, es decir, que se van a retener los datos de todos los usuarios de telefonía y de estos medios por 24 meses. Todo lo que se habla, se escribe, se transmite por los chats, por correos electrónicos, por todo. Se van a hacer... Porque yo leí que eran al menos 3 cosas, ¿no? Que eran ubicación, duración de la llamada y bloqueo de señal. No, pero estos 24 meses, ¿qué es lo que se va a guardar? ¿Se van a guardar también las conversaciones y también los mensajes? Sí, todo. 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 Se obliga a el que te da el servicio a retener y guardar todos estos datos por orden de la autoridad a todos los ciudadanos. Cualquier conversación que tú tengas está Cualquier conversación, cualquier mensaje escrito, cualquier mensaje va a ser guardada al menos por 2 años para lo que requiera la autoridad, sin especificar por qué motivos, no con orden judicial de por medio, no con mandato legal, más que en general de todos los ciudadanos. Es decir, es un espionaje colectivo. Vamos a ser víctimas de un espionaje colectivo a la hora que se quiera. Aunque no se haga efectivo, ahí te lo tienen guardado. Nosotros ya tenemos que saber que en 30 días, cuando entre en vigor esta ley, y si esto no se modifica porque ya fue promulgada, pues entonces nos estarán grabando a todos lo que escribimos, lo que chateamos, lo que conversamos, lo que mandamos por correo electrónico. Ahora, me decía un diputado, Federico González Luna, que esta disposición de guardar ya estaba funcionando ahora. Lo que ha cambiado es que ahora la autoridad, una autoridad indefinida, entiendo, tú nos explicarás mejor, tiene acceso a esto porque si así se le ocurre. Así es, pero no solamente eso, ya estaba, pero por el tiempo estrictamente necesario para que la compañía que da el servicio de esta transmisión, pues sepa quién es usuario. Pero ahora se amplía por mandato de esta ley a 24 meses y se permite lo que dices, que la autoridad en cualquier momento puede tener acceso a toda esa información. Y no se especifica cuál es la autoridad. No hay orden judicial de por medio, no media una persecución de la justicia por alguna presunción de delito especificada en como está planteado en esta ley secundaria. También es la geolocalización, es decir, que saben dónde estás. Ahorita, aquí está mi teléfono celular, ahorita saben que yo estoy aquí o donde yo esté, y todo eso igual va a ser guardado por 24 meses. Sí, ¿Dónde estuve en 2 años, en cada momento? Cada señal que se guarda, o cada llamada, o cada mensaje, al mismo tiempo te ubica de dónde lo emitiste. Efectivamente, así es. Y el tercer aspecto, muy, muy delicado. Pero también. Antes de que llegues a ese tercer aspecto, no se precisa ni el tipo de delitos que sean graves, porque no sé, por ejemplo, delincuencia organizada o algún tipo de delito de esta naturaleza, ni tampoco el tipo de autoridad, es decir, puede ser un ministerio público, puede ser un gobernador, puede ser un presidente municipal. ¿Así está determinado? Así está. Así está. En justificación de motivos, es decir, en que no es ley, es lo que te dicen antes por escrito que justifica la ley que se va a votar. Te dicen que es para evitar, por seguridad, pues estamos suponiendo nosotros que puede ser por crimen organizado, pero a todos los ciudadanos, sin orden judicial, sin especificar qué delitos, cuál es el delito del crimen organizado, por qué causas, bajo qué autoridad va a ordenar esto, Ministerio Público Federal, estatal, como dices, un presidente municipal, el secretario de Gobernación, ¿quién o cómo? Sí, es increíble. Es increíble, sí, increíble. Tanto en que te guarden toda tu información y puedan solicitarla en cualquier momento de cualquier ciudadano, yo digo, espionaje para todos y con acceso para cualquier autoridad, tanto geolocalización como retención de datos. Y el tercer aspecto, La Jaime, geolocalización significa que la autoridad también podría decir en determinado momento, bueno, se me ocurre querer saber, no sé, al presidente municipal de donde sea, dónde está en este momento Beatriz Zavala. Y entonces sí, la compañía tendría que darle tu ubicación. Sí. Y esto se presta además también posiblemente para que el crimen organizado pueda, a través de sobornos, tener acceso a este tipo de información y utilizarlo indebidamente. Pues podría ser, porque no especifica qué autoridad y con quién y por qué la estarían solicitando. No se especifica en términos precisos de esta ley. Y además
pueden saber en un año completo qué hice en un año, en dónde estuve durante todo ese año. Es la o 2 abolición años. de la privacidad completa. Es la abolición de la privacidad completa de todos los ciudadanos. No hay media de por medio, ninguna investigación específica que se te esté haciendo por alguna autoridad. Es para todos. Y quiero ir al bloqueo de señal, que me parece tan delicado igual. Si el bloqueo de señal es específica y exclusivamente, y así se había planteado originalmente, para los reclusorios públicos, es decir, las cárceles, estamos de acuerdo, porque desde ahí se siguen cometiendo muchos delitos con esta comunicación. El secuestro en particular. En particular, o sobornos también. Así. Ahora, está puesto en otro artículo que el bloqueo de señal se dará en cualquier sitio, en cualquier área, en cualquier lugar público, igual ordenado por una autoridad competente que no especifica. Entonces nos estamos yendo en México a circunstancias verdaderamente increíbles. Por ejemplo, en Egipto, no sé si se recuerda, cuando hubo manifestaciones sociales delicadas, bloqueaban la señal porque se convocaban a través de las redes sociales, del internet, en fin, y la bloqueaban. ¿Queremos eso para México? Nada más dice que lo bloquearían cuando se presuma que pudiera darse algún delito. No dice qué delito, no dice qué autoridad y cuál va a ser la presunción. Vamos a regresar, Jaime, recordemos el 68, los jóvenes no lo recuerdan. Yo era niña todavía, pero sabemos, hemos leído al respecto. Hubo gran violencia y se supo 24 horas después porque no habían los medios que hoy tenemos de comunicación, se supo un poco por la prensa escrita. Entonces, aquí se bloquearía la actividad periodística, se pone en riesgo los derechos humanos, porque te bloquean todo tipo de comunicación y de señal con lo que pueda estar pasando. Y volvemos a lo mismo, la autoridad competente está definida o está indefinida en los mismos términos. Así es. Autoridad competente. Indefinida. A nosotros nos parece esto muy delicado y desde luego lo votamos en contra, lo reservamos, exhortamos a la autoridad a que esto, aunque haya sido promulgado, logremos cambiarlo. Estamos pensando, todavía es una posibilidad, porque hay que analizarlo jurídicamente muy bien, hay que ver cuáles serían los artículos constitucionales que pueden ser violados, además de los derechos humanos, la privacidad, para presentar una controversia constitucional que pudiera dar vuelta a esto y revertirlo y hacerlo caer. Esa controversia constitucional, Beatriz, ¿quién la puede presentar? La puede presentar una fracción de la Cámara de Diputados, pero también la podría presentar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tendríamos que hablar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se puede presentar en la Cámara de Diputados, necesitamos las firmas suficientes, estamos trabajando en ello, pues es un porcentaje mayor, lo tengo que decir, a los 114, de un número mayor, 30 más posiblemente con respecto a los 114 que hoy conformamos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Pero estamos buscando, además de lograr ese número suficiente, pues tener el sustento jurídico adecuado y lo estamos estudiando. Y si las condiciones estas se dan, la estaremos presentando. Y me parece muy afortunado y te agradezco pues que toques este tema y que sea público, porque creo que la presión ciudadana pues es lo que puede hacer mejorar y cambiar las cosas cuando son incorrectas, cuando van contra los derechos humanos, cuando dañan la privacidad de todos los ciudadanos y cuando son situaciones graves como las que ahora estoy describiendo. Y además es lamentable que una reforma que trae tantos beneficios para la competencia, incluso para el bolsillo de los ciudadanos, tenga este correlato o este lado, que bueno, obviamente, pues sí es muy preocupante. Beatriz, se nos acabó el tiempo. Pues lamento que se nos haya acabado, pero agradezco mucho lo que pudimos decir. Muy limitado, decía Carlos Castillo Peraza, correligionario tuyo. Muchísimas gracias. Así es, gracias. Te agradezco. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana. ¿Cuándo fue que el PRD dejó de representar a la sociedad? ¿En qué momento fue que los perredistas traicionaron sus principios y se aliaron al gran capital?
al enorme capital. Pregunto esto porque, de acuerdo a su propia militancia, el Partido de la Revolución Democrática, con apenas 25 años de edad, es la organización política que más ha desilusionado a la ciudadanía, pero sobre todo a su cada vez más menguada militancia. Y es que, con honrosas excepciones, las organizaciones sociales, piedra angular de la construcción y fortalecimiento del PRD, al cabo de 2,5 décadas se convirtieron en negocios muy rentables, negocios de familia, peores o iguales a los que en su momento creó el Partido Revolucionario Institucional, para controlar a la gente más necesitada y utilizarla como carne de cañón en los procesos electorales. Lo peor fue que cada uno de los luchadores sociales que encabezaba a esas organizaciones se dieron a sí mismo rango de generales. Por eso el de la Revolución Democrática languidece, porque en sus batallas electorales no cuenta con tropa, ni con cabos, ni sargentos. Apenas unos cuantos tenientes y coroneles. Pero eso sí, muchos generales que, repito, no tienen tropa. Y así fue que, abandonando a las que deberían ser sus huestes, buscaron a los grandes capitanes de empresa con quienes se aliaron sus generales. O a lo mejor, en una burla o una paradoja, solo se dejaron usar por el gran capital. Lo vimos apenas. Incomprensiblemente, los senadores perredistas votaron en contra de sus propias propuestas, aquellas que lastimaban a su nuevo aliado. Votaron en contra de que ya deje de cobrarse una tarifa por la larga distancia nacional. Votaron en contra de los derechos de las audiencias. Votaron en contra de nosotros, en contra de usted, en mi contra como ciudadano y como consumidor. Sin Andrés Manuel López Obrador, el PRD no volverá a ser un partido competitivo. Menos todavía porque ha traicionado a sus principios, a sus militantes, y hoy es peor de lo que fue aquel viejo PRI. Van en septiembre los perredistas a una nueva elección interna, para el recambio de generales, lejos de sus tropas, de sus cada vez más limitada militancia. Han pedido al nuevo Instituto Nacional Electoral que les organice sus comicios internos. ¿Para qué? Para evitar los cochineros a los que nos tienen acostumbrados sus generales, quienes pelean el puesto de mando como si en ello les fuera la vida, y los negocios. Sus alianzas con los capitanes empresariales, cochineros como el robo de urnas, la compra de votos, la falsificación de resultados, todo aquello que criticaban y que hoy han practicado con cinismo delirante. No veo a un PRD con mucha vida por delante. Hoy apenas gana ayuntamientos de pequeñas poblaciones, regidurías, 2 o 3 posiciones en las legislaturas locales. Está desfondado y a los 25 años de edad ya posee los peores vicios de los partidos octogenarios. ¿No cree usted? Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.